Yo estoy preocupado y te voy a decir por qué estoy preocupado. Porque cuando tú tenías una oportunidad tan grande y te están diciendo todos, pase lo que pase, el candidato de oposición que vaya en forma solo, si va un candidato de la oposición a primera vuelta, gana. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, a mi juicio, hoy día es sacar a este pésimo gobierno. Es una opinión personal, pero yo creo que uno de los peores gobiernos que hemos tenido en todo sentido. En todo sentido. No hay ningún sentido que yo diga, no, aquí se lucieron. He invitado a mucha gente partidaria de este gobierno que me mande, efectivamente, cosas buenas para yo decir de este gobierno. Yo he mencionado un par de cosas buenas, pero que no son del programa mismo del gobierno, ¿no es cierto? Esta, ¿cómo que se llama? Ley de pensiones nueva. Yo no entiendo por qué celebra el gobierno y por qué no celebra la oposición, porque al final se lograron muchas más cosas de las que defendía la... Pero ellos lo presentan como una... Está bien, la ley salió en su gobierno, hay que aceptarlo, pero este para mí es el peor gobierno desde la vuelta a la democracia en todo sentido. Entonces yo, como amo a mi país, quiero que el próximo gobierno sea de oposición. Me da lo mismo si es José Antonio Kast, me da lo mismo si es Kaiser, y me da lo mismo si es Evelyn Matei, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, inteligencia política, estrategia política. ¿Gana Kaiser en segunda vuelta? Supongamos que ponen a Kaiser con Orrego. Orrego va a captar el voto a la izquierda y va a captar el voto de centro. ¿Gana Kaiser en ese escenario? ¿Gana José Antonio Kast en ese escenario? O las encuestas dicen que si la votación fuera este domingo, Evelyn Matei sí le gana. Entonces, esa es mi preocupación y ese es mi interés por presionar a que la gente vaya por el candidato que tiene más posibilidad de ganar en segunda vuelta. No es que yo es que no esté de acuerdo. Yo creo que hoy día Chile necesita un presidente que golpee la mesa, un presidente que tenga las ideas bien claras y que haga lo que tenga que hacer. Y en ese sentido no me molesta el pensamiento de Kaiser ni de José Antonio Kast, pero realidad política, a eso es lo que pero yo invito. Que tiene que ver, tú estás pidiendo algo que si todos tuvieran el mismo objetivo se entiende, pero uno cabe preguntarse, a propósito de lo que tú dices, si todos tienen el mismo objetivo, porque si el objetivo de todas las fuerzas de oposición fuera cambiar el gobierno, buscarían la manera de generar ciertos mínimos comunes para ponerse de acuerdo. Pero cuando yo veo una tosudez de algunos, digamos, próceres de la oposición respecto a que no van a primaria, llegan a primera vuelta solo por el hecho de que quieren clavar la bandera de lo que representan en términos de cuál es su identidad política, digo, a lo mejor no les interesa tanto ganar como aumentar su base respecto de su nuevo partido, de su posición política. Esta película ya la vimos al otro lado. Recordemos cuando Piñera ganó la primera vez el 2010 frente al expresidente Eduardo Frei, pasaron a segunda vuelta y todos quienes estábamos con el expresidente Frei pensábamos que iba a haber un llamado masivo a que aquellos que apoyaban a Beatriz Sánchez votaran por Frei. ¿Y qué pasó? No, nosotros no mandamos a apoyar a nadie. No era Beatriz Sánchez, era Marco Enrique Ominami. No, yo no puedo apoyar al expresidente Frei, yo represento algo distinto, nuevo, prístino, no sé qué, y finalmente no estoy diciendo que solo por eso, pero eso también influyó a que ganara por primera vez un candidato de derecha en 50 años. Entonces, como esta película ya la vimos, ya sabemos el final, a mí me parece con mayor razón, tengo la legítima duda de que si hay algunos sectores de la oposición que quieran ser gobierno, o que prefieran afianzar su proyecto político más identitario, más dogmático. Bueno, pero eso no es poner al país por delante, sino que poner a su partido, y eso es lo que estoy diciendo yo, Álvaro. Allí la Natalia tocó un punto súper relevante. ¿Cuál es el objetivo final? Porque finalmente ir con 3 candidatos de oposición saben que no tienen ninguna opción de llegar a segunda vuelta. Así es. Entonces lo que están haciendo mucho es potenciar su lista parlamentaria, que es súper legítimo, pero que lo digan. No, lo que acabé de decir no es cierto.
Yo creo que igual va a pasar uno de oposición a segunda vuelta. De todas maneras, pero... Dijiste que Sí, vayan con 3 candidatos, no tienen ni una posibilidad. Si que va a pasar a segunda vuelta, uno va a pasar. Si el tema es cuál va a ser el desempeño en segunda vuelta. Claro, pero ese es mi punto. Digamos, estratégicamente mirando un poco la encuesta, el detalle y las segundas vueltas. La suma de Johannes Kaiser y José Antonio Kast, si sumáis los dos, en algunos casos podría competirle a Evelyn Matei. Y la única opción que uno de esos dos pase es si hubieran hecho una primaria. A menos que uno se baje. A menos que uno se baje. Ya, Entonces, no hay ninguna opción. Entonces, o están negociando para bajarse, pero el hecho de no haber hecho una primaria hace que sea extremadamente difícil, bajo las condiciones de hoy, que pase o José Antonio Kast o Kaiser, ninguno de los dos. O sea, no tienen opciones contra Evelyn Matei en las condiciones que están hoy en día. ¿Y por qué hacen eso? O porque están negociando algo más, como está pensando Natalia, o porque están preocupados de la lista parlamentaria. Pero ¿qué pasa si sigue creciendo Johannes Kaiser y sigue bajando Evelyn Matei? Pero en general, o sea, que los 3 candidatos de derecha puedan tener un 60, un 70%, el único país que he visto en Latinoamérica que ocurre puede ser en Colombia, y terminó con Petro, que se fue un desastre. Pero en el caso específico, tú dices que la cantidad de indecisos que puedan moverse entre ellos es complejo. Y yo realmente, hoy en día, con todas las simulaciones, con las encuestas, con los movimientos, con el tema historial de cómo han sido las encuestas a 8 meses de elecciones en los últimos 30 años, a excepción del caso de Boric, que fue muy particular, es extremadamente poco probable, a menos que pase algo externo, extremadamente poco probable que un candidato logre sacar 20, 30 puntos de los indecisos. Lo más probable es que los indecisos se repartan entre todos, y yo, en el escenario de hoy, con 3 candidatos de oposición, los candidatos más competitivos, según todas las encuestas, segunda vuelta, son Evelyn Matei y José Antonio Kast. Evelyn Matei más que José Antonio, y el menos competitivo es Kaiser, y Kaiser tiene más desconocimiento, pero si van los 3, no hay ninguna posibilidad que pasen los dos, que pasen 2 de derecha a segunda vuelta, ninguna. No, eso está bien. Eso es lo de por descartado. Sí, es que ¿sabes dónde está el problema? No es solo del abaco numérico, es que entre menos construyan una línea base común, más difícil va a ser que el que no pasa a segunda vuelta apoye al que sí pasa a segunda vuelta. Porque cuando tú te agarras en una guerra fratricida de que no, tú eres tibia, no sé qué, la derechita cobarde, y entre los propios, sí, la gente después dice, pero ¿cómo? Es que lo que pasa es que si se están agarrando las mechas. Entonces hay que generar ciertos mínimos comunes. ¿Sabes lo que me da rabia a mí? Yo, que nadie me puede decir que no soy de derecha, porque he sido... En el derechómetro salí... Aparezco yo. Consecuente siempre. Yo le hago en 3 minutos un programa que están todos los partidos de derechos de acuerdo, que son los pilares fundamentales: la defensa de la propiedad privada, la defensa de la iniciativa, la defensa de la libertad, que son cosas que súper fácil ponerse de acuerdo. Pídeme que le haga un programa al progresismo, me costaría mucho que lo firmaran todos, porque la verdad que el progresismo se une por un interés de poder. Pero si tú pensáis lo que piensa la democracia cristiana, lo que piensa el Partido Comunista y el Frente Amplio, no tiene nada que ver. Son totalmente distintos. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que tenemos nosotros? José Antonio Kast no está de acuerdo en la pena de muerte. Evelyn Matei estaría dispuesta a discutir en algunos casos el tema de la pena de muerte. ¿Eso nos diferencia? Eso es lo que nos va... José Antonio Kast no está de acuerdo en el aborto ni siquiera en 3 causales. Evelyn Matei puede estar de acuerdo en las 3 causales, pero no en el aborto libre. ¿Eso nos va a diferenciar? No, eso es lo que nos diferencia. ¿Ah? Lo que nos diferencia es que parte de la derecha votó constantemente con la izquierda, sobre todo en temas de visión de mundo. Me refiero a todo lo que es el wokismo como tal, que se lo compraron completo. Ese, a mi juicio, es el mayor problema. ¿Pero quién? No hay nada peor que los DEI. Ay, perdóname, pero, hasta la ESI habían personajes que fueron los que, con los votos, que todas esas cosas pasaron. Y eso lo tenemos súper claro. Entonces, eso a mi juicio es imperdonable. A mi juicio es imperdonable. Esa es la batalla cultural. Esa es la concepción de mundo. En el otro podemos, por supuesto, tenemos un acuerdo en temas económicos, en temas, pero ahí, en eso que parecía que daba lo mismo, sí, que no daba lo mismo, porque era el sartén con el aceite hirviendo, y es más, nos han tenido fritos por largo tiempo. Se fueron metiendo de a poco en todas partes con la entrega
del mundo de la derecha que no supo ver. ¿Y por qué no supo ver? Porque esa gente está preocupada de la planilla Excel y de historia, filosofía, comprensión de mundo. No tienen idea y no les importa porque no entendieron que el relato es mucho más importante que el dato. Ahí hay un tema. A mi juicio son culpables. Qué interesante lo que estás hablando, pero en tu análisis no está incluyendo el contexto. O sea, el contexto es fundamental. No, el buenismo, vamos entregando cuotas para las mujeres, vamos entregando cuotas y interviniendo en los colegios con el tema indígena, porque está bien, mamarracho no pasó, pero pregúntale a los colegios subvencionados si no tienen adentro un funcionario que es un funcionario de una ONG, que ni habla Mapondungún, que es un interventor adentro de los colegios. Pero Magdalena, todo lo que yo he pensado sobre eso está grabado. Tú lo puedes revisar. Y yo he criticado todo eso. Lo que te estoy diciendo, que en un análisis político tú tienes que incluir el contexto. ¿Tienes los votos para lograr lo que tú quieres? ¿Tienes los votos para lograr el 100% de lo que tú quieres? ¿Tienes que ceder en algunas cosas para poder lograr otras que te parecen más importantes? Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Tú crees que la ley Naim podría haber salido en el periodo del 18 de octubre? Hay un caso... ¿Había alguna posibilidad de empujar la ley Naim en ese minuto? No, imposible. No lo tengo clarísimo, pero es que venía de antes. Y los que estábamos de acuerdo que se empujara una ley Naim no tuvimos que quedar callados porque ahí no había ninguna posibilidad de empujar algo así. Totalmente de acuerdo, pero eso es lo que te estoy diciendo. De acuerdo, pero lo que yo estoy planteando no viene del 18 de octubre. No, viene mucho antes. Yo te estoy diciendo los contextos, cómo va el péndulo cambiando la opinión pública. Perdón. No, hay un caso que creo que es bueno ejemplificarlo, que tiene que ver, por ejemplo, el rol que ha tenido el Partido Comunista. El Partido Comunista en los 80 dijo, nosotros no vamos... En los 80 dijo, nosotros no vamos al plebiscito, vamos a mantener esta condición. Y en los 90, liderados por Gladys Marín, ellos siempre dijeron que el Partido Comunista no iba a estar en los acuerdos, que siempre iba a ser un nicho extra parlamentario de pegar. Y finalmente, años después, aceptó entrar a negociar, y claramente la agenda del Partido Comunista avanzó cuando ellos decidieron entrar al ciclo democrático. Entonces la pregunta es lo mismo: ¿queremos un partido comunista de derecha, por así decirlo, en que no está dispuesto a negociar y no está dispuesto a transar nada y quedarse solo en la discusión? ¿O queremos efectivamente a alguien que pueda intervenir y generar cambio, donde efectivamente no se va a ganar todo, pero en democracia poner condiciones? Pero Álvaro, es que el problema es que la democracia es gente que cree en la democracia, y el Partido Comunista nunca ha sido democrático. Tú no lo puedes tener adentro. Si tú lo tienes adentro, tienes un agente destructor de la democracia adentro. Yo me refiero a la postura que ellos tomaron, si están o no. Por ejemplo, pero si la postura la han tenido siempre, si han sido totalitarios desde el día 1. Ahí me tocó tramitar la ley de migraciones con el Congreso en contra, con el Frente Amplio sentado con servicios jesuitas diciendo que los sicarios eran víctimas también de la sociedad. Si yo hubiera dicho, no, me quedo con mi tema, no hay ley, entonces no sacábamos nada. No había reconducción, no había término del cambio de condición migratoria. O sea, el punto es, ¿nos atrincheramos como hizo el Partido Comunista en los 90? ¿O efectivamente entramos a la discusión y se generan avances transversales o no? Y creo que eso es bien de fondo. En qué es lo que queremos como gobierno o quiénes quieren que nos lideremos. Sí, pues, ¿trincheras o acuerdos? Decir, oye, yo no renuncio a mis principios a costa de que no se avance para ningún lado. Eso me parece que no llega a ninguna parte con eso. No, pero hay ciertas cosas, pero hay ciertas cosas que son esenciales. Otras sí. ¿Y tú qué opinas? No olvides suscribirte y darle like al video. La finalidad de Despierta Chile es que ese compatriota que todavía está durmiendo y no despierta pueda enterarse de lo que está pasando en su país. Hasta la próxima, amigos.